Muy buenas tardes, días, noches, miembros de esta chulada de canal, este canal donde aprendemos de todo. Ya tenía mucho tiempo de no subirles un video, señores, les pido disculpas. Les mando un saludo desde mi corazón a todos los que están de independencia el día de hoy, México, Centroamérica. Muchas felicidades, señores, por el día de la independencia. El día de hoy les traigo un video muy corto, pero muy informativo para aquellos que están aprendiendo de carros. El día de hoy vamos a ver el tamaño de una llanta, dónde lo vamos a buscar, el tamaño de las llantas de su vehículo, el tipo de llanta, porque puede ser que ande llantas equivocadas y a usted se le revientan y no sabe por qué es, y en la llantera tienen la culpa. El tipo de llanta, el tamaño de llanta. Vamos a ver también la presión que usted le va a poner en libras por pulgada cuadrada a sus llantas. También eso se mide. La presión que le o en kilos por pulgada cuadrada. Vamos a ver entonces eso el día de hoy. ¿Dónde lo vamos a ver? Y también qué cantidad de aire se le puede poner a una llanta o qué cantidad no se le debe poner para que no se vaya a reventar. Todo eso lo vamos a aprender el día de hoy en este video corto. Muchas gracias, señores, por suscribirse a este canal. Muchas gracias por darle like a los videos que les gustan. Recuerden que esto lo hago meramente para ayudar a mi gente latina. Bueno, como podemos observar, señores, alrededor de la llanta se va a encontrar muchas letras, como lo es la marca. Tenemos otras letras, números aquí, tenemos esto, más letras, muchas letras, pero no todas significan algo importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender nosotros? El día de hoy vamos a ver qué significan. Este número que está acá es el mismo con este que está acá. Como pueden observar, dice las primeras dos letras LT, que significa light truck, del inglés light truck, que significa camioneta liviana. Ok, para las llantas para los carros pequeños van a tener una S o una SM, tal vez luego son para carros pequeños, pero esta que tiene LT es llanta para camioneta liviana, porque ustedes saben que en inglés truck también le dicen a los trailers, a las rastras, a las mulas, como le dicen en Colombia, también le dicen trucks, pero esta es una camioneta más pequeña, por eso light truck. Cuando tenga HT va a ser una camioneta pesada, o sea, una mula, una rastra, lo que sea, carro de un trailer. Entonces, los siguientes dos números, señores, tres números, son el tamaño de la llanta, ¿verdad? Son el tamaño de la llanta desde aquí, toda alrededor, hasta que llega al otro lado en el ring aquí mismo. Todo esto está medido hasta allá. Esto 265 está medido en centímetros. Luego los siguientes 70 es la medida de aquí a acá, o sea, lo ancho. Esto sería los 70. Y el R17 no es RIN 17, sino el tipo de llanta que hoy se usa, que es radial. No es como la de antes que tenían una cámara de aire. Este es radial. Y el último sí es el número del ring, que viene siendo el agujero. En estas letritas vamos a ver la capacidad de carga que tiene la llanta. No es la camioneta, sino la llanta. Pero si las llantas son originales de la camioneta, entonces esa es la capacidad también. Pero esta es la capacidad de carga de la llanta Max Load Single
es por cada una de las llantas. 1450 kilogramos, ¿verdad? O 3195 libras también. Y bueno, esta es la capacidad de la carga para la llanta, porque son Light Track con la LT, como les dije. Luego tenemos la cantidad de presión que se le puede poner a la llanta sin que se reviente, o lo que debería llevar la llanta, que son 80 psi del pound square inches del inglés, que son libras por pulgada cuadrada cuando está frío, pero normalmente se le pone en cualquier tiempo, cualquier temperatura ambiental. Entonces son 80 libras las que se le pueden poner a esta, porque a las llantas que no son para carga se le pueden poner 40 libras nada más, no necesitan mucho. Como tenemos aquí en esta, que es de una troquita más pequeña, que pueden ver que la capacidad de carga es de 1090 kilogramos y las libras por pulgada cuadrada de presión de la llanta son 51, ¿verdad? Aquí se le puede ver en estas letritas donde diga max load, que es la capacidad de carga, y max press, que es presión, max press. Aquí lo van a ver por pulgadas cuadradas de la PSI y los kilogramos. Bueno, señores, espero que le hayan entendido el video. Como les expliqué, la capacidad de carga de la llanta, muy importante, no sobrecargar la llanta, la camioneta. Como tiene dos llantas atrás, la capacidad de carga se le dobla por 2 y nada más. Entonces, la capacidad de presión, ahí la van a ver también. Y el tamaño de la llanta, muy importante el tamaño de la llanta, para que no les vayan a dar otro tipo de llanta. Y como también el tipo de llanta, o para lo que se hizo, como en el caso de las LT, son llantas para carga. Cuando les vendan una llanta para una camioneta, que ustedes la usan para cargarla, por en el caso de las pick-up o de las de cajuela, que allá les dicen en Honduras las de cajuela, las de caja, asegúrense de que sean LT al principio de los números del tamaño de llanta, porque si no les están vendiendo llanta basura, y por eso es que se le están reventando las llantas con la carga. No es que sea mucho peso, sino que las llantas no son para carga. Bueno, espero que esta información les sirva mucho. Yo me despido con esta. Muchas gracias, suscríbanse y aquí vamos a estar para la próxima.